Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Aquí estábamos en el canal del TV del diario digital Conclusión, en el ciclo de entrevistas. Como usted sabe, nos conoce, nos viene siguiendo, algo que agradecemos y, por supuesto, vaya nuestro saludo en este fin de semana, en este sábado, 2 de julio de 2022. Reflexionábamos hace unos días respecto de algunas movidas que se ven en el terreno político en cuanto a los posicionamientos en los cuales han adquirido cierto grado de protagonismo los gobernadores. No todos los gobernadores, pero se puede decir que la gran mayoría de ellos. Independientemente de esto y de las banderías políticas que abrazan, motivo por el cual también han sido votados, nosotros nos preguntábamos qué es lo que pasa que cada vez que se produce una situación determinada donde se deben discutir temas de profundidad, es como que lo que desde la ciudad de Buenos Aires se denomina el interior, vuelve a la carga. Y es como una suerte de recidiva, ¿no? Usted dice, bueno, che, pero pará, ¿será que todavía está Rosas en Buenos Aires? Con Perotti en Santa Fe lo tienen ahí a Estanislao López, con Schiaretti lo tienen a Bustos, y así sucesivamente, o a Pancho Ramírez con Bordet. Pero, a ver, esto parece ser una sucesión ininterrumpida y una repetición constante de lo que puede ser la saga Rocky 40, Tiburón 71. Evidentemente, si esto se sigue planteando, es porque hay algo de fondo estructuralmente que no se ha modificado. Y en esta apreciación que nosotros hacemos, nos remitimos a la historia y empezamos a ver cómo se han manejado cada uno de los gobiernos centrales, sea del partido que sea. Y entonces empezamos a ver cuál es el destino de las provincias. Solía decir Jauretche, desde la capital federal se habla del interior. Y si esto es el interior, se preguntaba sarcásticamente, ¿será que ellos se consideran el exterior? Cuando usted ve, no hablo de los porteños, que tengo un montón de amigos por ahí que andan dando vueltas, los quiero mucho también. Hablo de los ciudadanos, por supuesto, hablo de algunas políticas y algunas dirigencias. Entonces, cuando usted ve todo esto, dice, bueno, la pelota. Resulta que este federalismo de goma que supo adoptar la Argentina y que algunos autores lo tratan de sindicar con la ruptura de la aduana seca de Ascochinga, cuando estábamos como provincias unidas del Virreinato del Río de la Plata y cuando los Borbones pisaban fuerte, la familia de la Casa Real Borbón, pisaban fuerte, tanto en los colores como que se ve en la escarapela también. Se asocia también, les quiero contar, algún día vamos a contar la historia de la bandera. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Es rarísimo, porque en la medida que transcurrió el tiempo, desde esos momentos al día de la fecha, todo esto se repite. O sea, desde Pavón al día de la fecha, desde Casero, Pavón al día de la fecha. Las batallas. Entonces parece ser de que siempre hay un grupo que le está sirviendo los mismos intereses y lo que ellos denominan el interior siga infradesarrollado o desarrollado en los términos que lo permite el poder central. Hoy por hoy, no solo por ese poder central que es socio de los poderes externos, sino que también con la aquiescencia o, por qué no decirlo, la simpatía de algunos gobernadores que están encantados, y lo digo más allá de los partidos políticos, de ser exclusivamente mineros, de ser petroleros, de ser sojeros. Y hay alguno que, si se atreve con el tema de la industria, es para pensarlo en términos de agroindustria. Bueno, creo que algunos ni siquiera, o no pueden sacarse de encima la otra parte de la industria, no se la pueden sacar de encima porque se estarán preguntando qué inventar y con qué entretener a los vastos sectores de trabajadores que hoy por hoy, calificados desde el proyecto que lanzara en su momento don Hipólito Yrigoyen y que continuara Juan Domingo Perón, y con Néstor Kirchner se volvió a repetir, sobre el fortalecimiento del mercado interno. Entonces dice, bueno, pero parece ser que hoy todos los partidos políticos tienen buenos representantes de esta Argentina agropecuaria, pastoril, ganadera, agrícola, minera, sojera y petrolera. Y seguimos en la gran granja, donde esto ya no es el supermercado del mundo, sigue siendo la colonia.
O la factoría solo en un grupo de empresas determinadas que son de punta, la factoría barata porque los sueldos que pagan acá no son los que se les paga a sus trabajadores en los países centrales. Entonces decir, bueno, empezamos a pensar y entonces decimos, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tendrían que pensar? Y los invito a ustedes a que nos acompañen con esto. Mire, hay un excelente trabajo de Horacio Robelli, economista, amigo nuestro, que yo después les voy a dar el link para que ustedes lo sigan. Pero lo que nos estamos invitando, y con esta breve introducción le damos la bienvenida a Horacio Robelli, ponelo. Lo que quería es que él nos cuente, como si fuese un diseccionador perfecto, que lo es, porque después de leer ese trabajo uno se da cuenta que sí, qué dispositivos se articuló desde el poder central para tener a las provincias sojuzgadas. ¿Y por qué no hablaron los gobernadores en su momento? ¿Porque los apretaron o porque estaban de acuerdo? Sea en la idea o en el alineamiento político. Lo que no veo es que se les explique bien a las poblaciones de esas provincias el porqué de todas sus desgracias o del porqué de su situación de pobreza, si se quiere, en algunos sectores, y de falta de proyecto o de imposibilidad de cumplir los sueños que se tiene en un país que es el séptimo en términos petroleros, tiene la segunda reserva de gas, tiene 2.000 kilómetros de costa con riquezas histícolas importantísimas, tiene reserva de uranio, de tungsteno. El tungsteno es el filamento que se usa para los misiles. No, el filamento que usted ve en las lámparas, pero que se usa para armas de guerra. Y tienen la mina en Salta. Y no la cuidan las Fuerzas Armadas. Entonces me gustaría a mí que me expliquen por qué esta profunda vocación por no querer desarrollar mejor a la República Argentina. Horacio, ¿cómo te va? No quiero seguir porque estoy envenenado, porque te estás dando cuenta. Entonces digo, ¿cómo estás vos? Aldo, primeramente gracias por tu generosa presentación y totalmente de acuerdo con lo que vos dijiste. Este país desde sus inicios fue un país unitario. El federalismo está para el recitado, pero en la práctica es un país unitario y lo manejó siempre una rosca oligárquica. De hecho, para nosotros en la teoría económica, el dilema más importante de esa época fue la controversia entre Pero Ferré, que era el gobernador de Corrientes, sí, señor, contra Rosa Patrón, que era primo hermano de Juan Manuel de Rosas y representaba a los hacendados de la provincia de Buenos Aires y al puerto de Buenos Aires. La discusión casualmente fue entablada por Ferré por Corrientes, había un representante por la provincia de Santa Fe, otro por la provincia de Entre Ríos y otro por la provincia de Córdoba, sí, señor, y le pedían a Juan Manuel de Rosas que coparticipara, hiciera una simil de coparticipación de impuestos con lo que ingresaba por la renta aduanera del puerto de Buenos Aires, cosa que Rosas se negó. Y además Ferré sostenía que la única manera de sacar, el padre de Ferré tenía un astillero de la época, quería sacar mercadería por el río Paraná y no podían porque tenían que pagar peaje en el puerto de Buenos Aires, eliminarle ese peaje. Desde aquella época, no quiero remontar mucho más. Después no, Horacio, vos sabés que lo que terminás de decir es importantísimo, porque cuando a veces hablo con amigos y les cuento que Corrientes tenía grandes astilleros y exportaba embarcaciones y eran compradas por Europa, no lo pueden creer. Es decir, que los correntinos hicieran barcos. Seguí, de otro era el grado de industrialización, que tenía Argentina, que era muy importante. Bueno, primero Rosas, con el famoso True de los Anchorena, sí, claro, que eran saladeros para venderle básicamente a Inglaterra. Carne tasajo, carne para esclavos. Bueno, primero este negocio que priorizó sobre todo el país. Y después, como bien dijiste, después de Pavón, Mitre asesinó a cuanto gobernador se lo puso y puso en las provincias gobernadores afines al mitrismo. O sea, esto fue lo que pasó y esto subordinó a las provincias al puerto de Buenos Aires. Esta relación de subordinación fue la que generó la Constitución de 1853. Entonces la Constitución de 1853 le da primacía en la propia Constitución. ¿Por qué? Porque dice claramente en su artículo 4º
que la renta aduanera le pertenece a la nación. También el correo, etcétera, etcétera, que los mayores ingresos de la época. La renta de correo, sí. Y después tiene un artículo 75, inciso B, que decía que los impuestos indirectos, en ese momento no existía el IVA, pero sí existía el impuesto al juego, impuestos a ciertos consumos, se coparticipaba entre la nación y las provincias. Y no decía nada de los impuestos directos, con lo cual, por omisión, los impuestos directos le pertenecen a las provincias. El impuesto directo más importante de la provincia era el territorial, nunca lo cobraron. Mira, para un ejemplo de que nunca lo cobraron, vamos a tomar la provincia de Santa Fe, año 2021, recaudación de la provincia de Santa Fe, esto lo dice la Dirección General de Renta de la provincia de Santa Fe, fue de 175,3 billones de pesos, 175,3 billones de pesos. Si fueran dólares es en pesos, pero si fueran dólares serían 1.500 millones de dólares, o sea, no es poca plata. $1 millón de dólares es plata, 1.500 millones no fue poca plata. ¿Cuál es la fuente mayor de recaudación de la provincia? Ingreso bruto, 77% de recaudación. Después le sigue el inmobiliario, impuesto inmobiliario solamente con el 7,82%. No llega al 8% de recaudación, de lo cual la mitad es urbano y la mitad es rural. Estamos hablando de una provincia principalísima productora de soja y el campo, como le gusta llamarse a ellos, paga menos del 4% de la recaudación del impuesto inmobiliario en la provincia de Santa Fe. Entonces tenemos un país unitario y un país cuyas provincias se subordinan al ingreso que le da la nación, que lo hace a través del IVA, y es más, repiten el mismo esquema tributario porque el principal fuente de ingresos es a los ingresos brutos, que es el ingreso por ventas y por facturación en la provincia. Sí, claro. Y en cambio no le cobran impuesto inmobiliario rural a los ricos de la provincia. Entonces es un país unitario y terriblemente injusto en la distribución hacia adentro y hacia afuera. Como las provincias no logran ni siquiera recaudar el 50% del gasto, porque así como te digo que tiene un ingreso de 175,3 billones de pesos, el gasto fue el doble. Como no logran con sus propios ingresos ni siquiera cubrir la mitad del gasto, dependen de la nación que le coparticipe toda la cantidad de impuestos que le cedió las provincias. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia, que es un impuesto directo, en el año 1932 las provincias se lo cedieron a la nación la recaudación. Claro. Entonces vos tenés que el IVA y el impuesto a la ganancia, que son los dos mayores ingresos del país, lo recauda la nación y lo distribuye de acuerdo a una ley de coparticipación que hizo el radicalismo en 1988, la ley 23.548, que beneficia más a las provincias chicas que a las provincias grandes. La más perjudicada va a ser la provincia de Buenos Aires, pero tampoco le fue bien ni a Santa Fe ni Córdoba. Esas tres provincias son el grueso del Producto Bruto Interno argentino, la que más bienes y servicios produce en Argentina, y sin embargo en la coparticipación se las castiga severamente. Se entiende. Muy interesante respecto de lo que terminas de decir. Estamos hablando de legislación reciente. No está mal sensibilizarse con una provincia que no está tan desarrollada y que muchas veces se le soltó la mano desde el poder central. Porque también hay que hablar de cuestiones que fueron de pensamiento, por ejemplo, geopolítico de guerra. Alguna oportunidad, yo que me he criado en la infancia en Entre Ríos, me preguntan por qué la provincia de Entre Ríos es lo que es. Y yo le digo, mirá, estaba dentro de la hipótesis de conflicto con el Imperio del Brasil. Y entonces, por lo tanto, se decidió no desarrollarla porque se supone que cuando invadieran los brasileños, el lugar, el colchón donde se iba a resistir y se iban a desarrollar la batalla, era Entre Ríos, Corrientes, Misiones un poco, digamos, iban a bajar por el norte. Por eso muchos cuando van por la ruta no entienden, ven unos mangrullos, en realidad ven estructuras metálicas que están mirando al Paraná y preguntan de qué son esas torres. Muchos dicen que son torres de petróleo y se creen que en Entre Ríos hay petróleo. Y en realidad se trata de mangrullos muy perfeccionados, porque ya son con la misma estructura de una torre petrolera un poco más baja, en donde se ubicaban los soldados para ver si venían los brasileños, por decirlo en ese momento, estamos hablando del principio del siglo XX, y por lo tanto se decidió que esas provincias no iban a tener el impulso que sí se le daba a otras, ni se las favorecía con nada. Entonces, hay provincias que han sido relegadas por cosmovisiones, digamos, o una visión geopolítica, estratégica geopolítica, en función de cuestiones de guerra. Hoy ya no se puede pensar eso, y son provincias que vienen a la saga. Otras están olvidadas porque su propia dirigencia las ha asumido en lo que vos decís, Horacio. Las han olvidado para adentro y solamente
un grupo de pudientes son aquellos que hacen los negocios de esa provincia, y así lo administran, y después le manguean a la nación. Pero cuando le manguean a la nación, quiero desterrar esta idea que se lo piden a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires recauda y desde ahí se resuelve, y a través de disputas, negociaciones, bla, 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 como todo lo que viene desde las provincias de la República Argentina van de alguna forma después a volver en determinados porcentajes. Totalmente de acuerdo. En el caso de la Mesopotamia es claro que un olvido de muchísimos años, recién en 1970 se hace el túnel subfluvial entre Santa Fe y Paraná. Sí, claro. Un olvido de muchísimos años por lo que decís vos y porque a ellos les interesaba desarrollar la pampa húmeda. El negocio era venderle carne y trigo a Inglaterra, básicamente. Entonces desarrollaron más que nada la pampa húmeda, sí, y ahí la rosca oligárquica de la pampa húmeda. Y sí. Esas grandes distancias siguen existiendo. Esas grandes distancias siguen existiendo en la provincia de Buenos Aires, también en la provincia del interior del país. ¿Querés tomar agua? ¿Querés tomar agua? No. Yo mire, lo sigo. Si querés, el resfrío. Bueno, dale. Digamos, entonces, esas provincias están también muy concentradas en la tierra, por eso no pagan el impuesto inmobiliario. Sí, claro. Cuando decimos el caso de la provincia de Santa Fe, se repite también en la provincia de Buenos Aires. En todas las provincias, el impuesto inmobiliario no lo paga nadie. Los ricos no pagan impuestos. Los dueños de los campos, en la Patagonia es peor, o sea que está totalmente extranjerizado y hay grandes extensiones de tierra que le prenden a José Lewis, a Benete, a Suchar, a Ted Turner, a todos los ricos del mundo que tienen estancias y estancias de hectáreas y hectáreas en la Patagonia y tampoco pagan. Entonces vos tenés el impuesto a la tierra, que es lo que le pertenece a la provincia, que es lo que le da el valor agregado a la provincia, porque las provincias producen las que traen minerales porque tienen la posibilidad de tener minerales, y las que traen su cultivo porque tienen tierra fértil para el cultivo. Producen lo que producen, el centro de la economía argentina está ahí. Como bien dijiste vos al principio de la conversación, el 65%, 6,5% de lo que vendemos nosotros, lo que exportamos nosotros son productos primarios o a lo sumo manufacturas de origen agropecuario. Harina, pelleta, aceite. Ese es el 65% de nuestras exportaciones. Entonces, cuando vos tenés el centro ahí y no pagas impuesto inmobiliario, estás obviamente beneficiando a esa minoría dueña de esas tierras que la arriendan o la trabajan ellos, pero que ganan y lucran con esa renta, porque Argentina tiene esa capacidad de tener esa renta. O sea, no es que sea por un sacrificio de inversión o por mejorar los costos, no. Es una renta porque el precio internacional sube, más ahora con el conflicto de Rusia con Ucrania, sube fuertemente el precio internacional y vos tenés una renta extraordinaria que se apropian ellos y que ni siquiera reparten ni con la nación. Sí, claro. Porque acordate que los derechos de exportación bajaron. Un ejemplo concreto, el caso del maíz. Nosotros la cosecha que se llama 21-22 porque terminó en abril del 2022, declarado, porque todos lo hacen por declaración jurada, 47,7 millones de toneladas de maíz en grano. Sin embargo, se le permitió exportar 38,4 millones. Se exporta casi todo, nos sale más caro la carne de la carne porcina, polenta, copo de maíz, porque lo exportan. Y resulta que el derecho de exportación, las retenciones, son solamente el 12%, cuando la estructura del kirchnerismo era el 25%. Ese 13% que se recauda menos significan 1.500, lo que recauda la provincia de Santa Fe, sí, claro, 1.500 millones de dólares menos para la Administración Nacional, que se tendría que peor, porque se lo apropia de la Nación, pero tendría que coparticiparlo. Sin embargo, se lo apropia la Nación. Pero son la recaudación que tuvo en todo el año 2021 en la provincia de Santa Fe, es lo que perdió la Nación, por no tener la misma estructura de derechos de exportación, de retención, es una alícuota del 25% en vez de 12% como es en la actualidad. Y es todo así. Todos los beneficiarios tienen nombre y apellido, y los que se empobrecen son las provincias y el pueblo en general. Claro. No, reflexionaba sobre eso y hay algo que es importante respecto del olvido o de la ramplonería de alguna dirigencia política en el orden nacional, y vamos a decirlo, sea del partido que sea, porque en estas situaciones en las que nos han dejado, sea por imposición, se habla de la relación de fuerzas, hubo poca gente que sinceraba en el discurso y que trataba de modificar esta realidad, o pocos presidentes. Digo, en este olvido, lo que han hecho es porque si me va bien, es decir, si me va bien, cobro en dólares o agarro los dólares, los cambio, después los voy al mercado negro. Esto lo sabemos que es lo que hacen estos
que se benefician con los precios de los commodities altos. Pero cuando los precios bajan, van llorando a la nación y le dicen, estamos mal, bajaron los precios, no nos dan los costos, hacemos esto. Pero si vos mirás para el costado, si ellos están mal en esa situación, los que abrazaron la causa de la colonia agrícola ganadera a costa de no desarrollar la industria, tampoco te dan respuesta en ese momento, porque estructuralmente los están matando. ¿Qué quiero decir? En este olvido por darle bola solo a un solo sector, por sobre todas las cosas, porque los que vienen de antes se olvidaron es profeso del mercado interno, y habiendo una crisis en el mundo, entonces nosotros estamos peor. Este olvido o esta canallada de abrazar el proyecto de Inglaterra, Estados Unidos o la potencia que se trate, nos ha costado este tipo de pobreza. Y estos balurdos, urdidos, y esta connivencia de cierta dirigencia con las políticas centrales de estos países, nos han dejado esta enorme porquería. Y nadie puede aplaudir esto. Y la verdad me importa un bledo de qué partido son. Entonces, ¿sabe qué? Uno dice, che, pará, ¿cómo es esto de que cuando hablábamos con el Vasco en 2003, nos decía un container de soja son $1.000 y un puesto de trabajo, un container de industria 17 puestos de trabajo y $28.000? Explíquenme esto. Algo que se consigue en una manzana de 100 por 100. Hay diferencia entre esos dos containers. Y hay algunos que no quieren verlo, o son socios de la colonia, o son socios de la factoría barata. No tiene otra explicación. Que no se escondan más con discursos que no se los cree nadie. Totalmente de acuerdo. Tenemos que tener gremios poderosos como los Estados Unidos, de la metalmecánica, de la siderurgia. Eso tenemos que tener. No estoy diciendo que tenemos que ser Estados Unidos o Alemania. Mira, totalmente de acuerdo. Y ese modelo lo repiten hasta el cansancio. Es un modelo extractivista agropecuario exportador. Beneficia a estos sectores sin cobrar impuestos, haciendo la vista gorda, porque todo lo hacen por declaración jurada, aplicando la legislación de la dictadura, que fue una legislación propensa para hacer este modelo. Vos fíjate lo que estás contando vos. Si uno se pone a pensar que la ley de inversiones extranjeras y la ley de entidades financieras de la dictadura militar son las que le permiten a las empresas extranjeras comprarle dólares al Banco Central. Antes de la reforma financiera de 1977, ninguna empresa extranjera, banco o empresa, ningún capital extranjero, y se reconoce como capital extranjero cuando más del 51% o más por ciento de las acciones son de capital extranjero, sí, podían pedirle dólares al Banco Central. Lo que hace la dictadura militar, igualar, como si fueran iguales un capital nacional que un capital extranjero, y ahí lo tenés a Toyota, que para comprar repuestos de Brasil, que lo compran al precio que quieren ellos, porque eso se llama precio de transferencia, no se encontraban los precios, no se encontraba nada, todo por declaración jurada, le pide los dólares al Banco Central, que le fue vendiendo a 62 pesos el dólar, que fue el precio del 11 de diciembre del 2019, hasta 130 pesos que cerró el Banco Nación ayer viernes. O sea, viernes 1 de julio, o sea, estamos del 22. O sea, estamos viendo claramente que acá hay una estafa al pueblo argentino, porque ellos tienen acceso al dólar barato y sin límites, y vos tenés, y si un ciudadano a pie que quiere comprar dólares, le pueden vender. No es mi caso, porque como fui funcionario no estoy afuera de comprar dólares, pero si vos querés comprar $200, te piden la vacuna, hasta el certificado de vacuna antivariólica, te piden de todo y te venden $200 por mes. Y ellos compran sin un límite, tanto como para importar, como, y es peor, para pagar la deuda externa, que nunca se investigó cómo la generaron. Claro. Y sin embargo dice, no, tengo una deuda externa, la tengo que pagar, una deuda externa privada. Arcor tiene que pagar $500 millones de una obligación negociable que tiene, y el Banco Central le vende al tipo de cambio oficial, repito, 62 pesos el 11 de diciembre del 2019 a los 130 pesos del día viernes 1 de julio del 2022, le vendió mientras iba evaluación de esos precios al tipo de cambio oficial, y ellos se hacen de esos dólares y por supuesto no traen toda la plata para acá, se quedan con los dólares, todo el mecanismo perverso de dominación que han tenido siempre y que pocos gobiernos le han puesto el límite. Sí, se entiende. Bueno, permanentemente se ayornan las herramientas para poder seguir sosteniendo la misma situación de
de opresión. Ahora, ¿cómo vos ves que esto se debiera desarrollar? ¿Con qué concepción? Porque, por eso digo, más allá de los gobiernos, ¿cómo lo ves al gobierno en esta materia? Que es hay heredad, pero ¿está tan obligado a hacer las cosas que hace? Es un gobierno débil y un gobierno que se subordina completamente al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no es una entelequia. Hay países detrás, los 16 países que manejan el fondo, el principal es Estados Unidos, sí, que tienen a su vez poder de veto, y después están los países industriales, los grandes países que son los que tienen a su vez las grandes empresas financieras que manejan el mundo. Está Estados Unidos, está BlackRock, Goldman Sachs, el JP Morgan, Franklin Templeton, Gran Marcy, los grandes fondos que manejan el mundo. Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, si fuera un país, BlackRock sería el tercer producto bruto del mundo. Según Larry Fink, BlackRock administra más de 7 billones, 7 mil billones de dólares, 7 mil millones de dólares, no se entra en la cabeza del número. La Argentina produce 416.111 millones de dólares en 2021, y esto producen 35 veces más. Entonces, cuando vos administran 35 veces más. Cuando vos te das cuenta del poder de BlackRock, y BlackRock es nuestro principal acreedor financiero, según el mismo Larry Fink, tiene 2.000 millones de dólares de título de deuda externa argentina. Entonces, obviamente, BlackRock le impone condiciones al fondo y el fondo nos impone condiciones a nosotros. Y la deuda que se tomó en el gobierno de Macri, con el Fondo Monetario Internacional, 44.500, equivalente a 44.500 millones de dólares, como no podemos pagar el capital, ellos nos van refinanciando cada vencimiento de capital con un plan de facilidades de 7 días, siempre y cuando cumplamos las condicionalidades. Y esas condicionalidades profundizan este modelo que estás contando, extractivista, agropecuario, portador. Todas las medidas del Fondo Monetario Internacional profundizan el modelo, priorizan las exportaciones. Nosotros, ¿dónde tenemos ventaja para exportar? En estos productos. Jamás nos vamos a industrializar porque te dicen, no podés consumir tanta energía, no podés consumir tanto alimento porque tenés que aumentar el saldo exportable. Claro. Esto contamos de los maíz en grano, de que se declaran producir 47,7 millones de toneladas y se exportan 38,4 millones de toneladas, te das cuenta de la importancia que le dan al mercado externo. Nosotros podemos desarrollar la industria, también podemos desarrollar la construcción. Para construir no necesitas importar nada, si no es que vas a comprar mármol de Carrara, pero con los materiales acá, arena, cal, cemento, vidrio, aluminio, madera, la estructura de hierro de los hormigones, todo eso se produce acá, la grifería, el azulejo, todo se produce acá. No tenés necesidad de importar nada. Pero ¿qué pasa? Que si vos hacés trabajar en la construcción y tenemos un déficit, según la Secretaría de Medio Ambiente, de 3.300.000 casas o departamentos, viviendas por 3 millones, el déficit de viviendas de 3.300.000 viviendas en la Argentina actual, la podíamos construir. ¿Por qué no la construyen? Porque y tenés los trabajadores, tenés ahí en el plan potencial trabajo 1.300.000 trabajadores que le pagás una mesera, la mitad del salario mínimo vital y móvil, por teóricamente hacer 4 años de servicio. Bueno, al hacer trabajar 8 o 10 horas en la construcción, y lo trabajan, la gran mayoría de ellos, tenés la mano de obra que es barata, que la podés traer a convertir de pagarle un salario más que el salario mínimo, pagarle un salario y hacerlo trabajar y producir las viviendas que necesitamos, y sin embargo no se hace porque si producimos, consumimos más energía que todavía importamos, y sobre todo baja el saldo exportable de alimentos. Ahí volvemos al país rural, volvemos al país que tenemos que ver, no es rural, porque están cansados de expulsar gente de la tierra, no es rural, cada vez menos rural. Vos lo ves en la provincia de Santa Fe, cada vez la gente más, se acabó el chacarero, los pequeños productores, ahora son grandes, el sistema de explotación de la soja, por ejemplo, es un sistema para grandes dimensiones de tierra. Claro. Todo eso hace que sean grandes productores, grandes acopiadores, tenés un país cada vez más urbano, y sin embargo dependemos económicamente de la venta del campo o de la extracción de minerales. Y esta es la contradicción flagrante que tiene esta Argentina para poco con todo el resto de la población. ¿Qué imaginas? A ver, hubo una denuncia que hizo, sinceró cómo eran los mecanismos de la dependencia, cuáles eran los dispositivos que se tenían, y Cristina Fernández de Kirchner ayer dijo Juliana Di Tulio en un programa de la noche, que senadora del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires,
que ella se había arrepentido mucho de que en los años que estuvieron al frente del país no se haya derogado la ley de entidades financieras, por ejemplo. Visto esto que denunció la vicepresidenta, sumado a todo esto, es decir, ¿seguimos mirando de esta manera o hay que profundizar eso, o alguien lo tiene que hacer, o hay que dejar de decirlo y empezarlo a hacer, o hay que pensar de que quiénes lo tienen que hacer o cómo lo van a hacer y qué responsabilidad tenemos nosotros, Horacio? Mirá, yo te voy a decir la verdad. Vos viniste adelantando todo eso que se escuchó el lunes, te aclaro. Es cierto que el gobierno de Néstor Kirchner no pudo anular la ley 21.526 de entidad financiera porque nunca tuvo el Parlamento a su favor. Recordemos que las elecciones... Pará. Es decir, los diputados eran funcionales a los intereses, y senadores eran funcionales a los intereses del poder financiero. Si lo querés ver así, yo también lo vería igual. No lo puedo asegurar porque no tengo... Pero, por ejemplo, hoy en día que se está debatiendo, y vos sabés mejor que yo que trabajaste ahí, se está debatiendo esta ley de investigación sobre la deuda externa. Sí. Yo no sé si muchos de los conspicuos diputados del Frente de Todos, se aprobó en senadores, hay que ver si muchos de los conspicuos diputados del Frente de Todos lo aprobarían o irían a la sesión o levantarían la mano a favor. Esto, por eso, yo te digo, es cuando vos tenés que gobernar un país con este estado de debilidad ideológica que tenemos, esta falta de convicción del pueblo argentino. Este no es el país de la década de principios del 70 que tiene una fuerte convicción nacional. Acá es un país donde las grandes corporaciones han logrado a través de los medios formatear la opinión pública. Y esto hace que el tipo que salió con un pie a palio para decir somos Vicentín, hoy se arrepiente, pero lo hizo. Y los 3 funcionarios que mandó el gobierno para intervenir Vicentín lo acorralaron en un hotel en la ciudad de Reconquista. Esto pasó. Entonces, cuando vos te encontrás con esta situación, decís, bueno, estamos en una situación ideológica aprobada. ¿A quién no le pasaba lo mismo? ¿Quién no tenía que luchar contra Clarín, contra los mismos poderes económicos? Se manejó hábilmente y no aplicó totalmente la ley 21.526. Este gobierno sí la aplica. Los funcionarios, Miguel Pezzi y todos los directorios se jactan de aplicar la ley 21.526 y sin embargo no cumplen con la ley penal cambiaria, que es una ley de la democracia y que le obligaría a meter preso a todos aquellos que actúan en cambio sin autorización del Banco Central. Ahí en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Rosario, en las calles peatonales ves que dicen cambio. Acá en la ciudad de Buenos Aires lo vemos en la calle Florida. Cambio, tendría que estar preso. Vos sabés que en esos tiempos primero se lo multe, después si son residentes se los mete preso. Nunca se cumple la ley penal cambiaria. Vos tenés leyes que no cumplen. Y la más importante de todas, un decreto que hizo el doctor Arturo Illia en 1964, por lo cual declaraba la emergencia cambiaria. Ese decreto tenía que haberse puesto en la ley de emergencia que hizo Alberto Fernández, la 27.591, que era emergencia sanitaria, previsional, social, emergencia de todas, pero no puso la emergencia cambiaria. Es propuesto, no es que se olvidaron. Alguien le dijo, esto no va, y le bochó ese artículo. No pusieron la emergencia cambiaria y se lo borraron. Y le abandonaron el proyecto sin la emergencia cambiaria, porque la emergencia cambiaria es el decreto del doctor Arturo Illia. Por ese decreto vos hacés que el Banco Central cumpla sus misiones y funciones. Entonces, cuando era don Félix Elizalde, el presidente en esa época del Banco Central, iban los importadores a decir, no, tengo la mercancía en la aduana y no la puedo sacar. Y don Félix le decía, yo por cumplimiento de misiones y funciones tengo que preservar el uso de las reservas internacionales. Tengo que pagarle al Banco Mundial que me está financiando un plan de obra, tengo que pagarle al BID que estamos haciendo una vivienda. Tengo esos compromisos, no le puedo dar los dólares. Hable usted con su proveedor que le refinancien ellos. ¿Cómo puede ser que Toyota, como decíamos recién, le exija dólares al tipo de cambio oficial para comprar repuestos de Toyota a Brasil? Se pongan de acuerdo los dos. Si vos querés vender Toyota acá y tenés mano de obra barata y capacitada acá, bueno, tráelo vos al producto. No le pegas los dólares al tipo de cambio oficial sabiendo que hay una brecha del 100% entre el oficial y el paralelo. Eso es lo que tenía que haberse hecho. Todavía estamos a tiempo. Había que hacer un decreto de necesidad de urgencia, por lo menos en vez de 3 meses, que son las medidas que tomaron. La semana que viene se aprueba que se condona el IVA. ¿Se aprueba? Que se condona el IVA a las automotrices. Incentivo fiscal, tienen incentivo fiscal hasta el año 2032, no se les va a tocar nada. Se discutió el otro día en el Parlamento. Estuvimos siguiendo el proceso en comisiones. Hubo exposiciones en determinados lugares y bueno, incluso estuvieron representantes de los trabajadores, representantes de las cámaras industriales
Y ya te voy a hacer llegar los puntos uno por uno. Y entonces voy a decir, bueno, che, ¿y nosotros qué? O los pibes de los barrios carencianos van a seguir pagando el 20% de IVA por los caramelos media hora que se coman. Es verdad, eso no sabía. Bueno, esto demuestra la tesitura de este gobierno. En vez de tratar de fiscalizar y recaudar de los sectores que están en condiciones de pagar, hace que lo pague el consumo de la población. Bueno, sí, y bueno, qué sé yo. Horacio, una reflexión final, nos estamos yendo. Respecto de esto, a ver, hay un raconto interesante que has hecho sobre el tema de una suerte de federalismo en términos políticos, no militares, pero bueno, sí, se hizo alusión a algunas batallas, y también al tema de esta asimetría que existe en términos fiscales. ¿Cuál es el meollo o qué es lo que tienen que ir a discutir los gobernadores? Más allá de que si quieren discutir que la Corte tiene que tener 24 miembros, me parece bárbaro. Todos tendrían que opinar, a pesar que los leguleyos se la pasan diciendo que este no está facultado para decir nada, el otro tampoco, el otro tampoco. ¿Qué habría que, a ver, impulsar, si vos querés como idea fuerza, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, como para que esta situación que se vive a lo largo de toda la República Argentina no siga perpetuándose y consolidándose en este proceso que ya sabemos qué es lo que lleva? Desigualdad, ¿no? Marginalidad. En primer lugar, descentralizar los recursos. Acá se descentraliza el gasto y no los recursos. Lo primero que tiene que hacerse, la nación se apropia de todos los recursos, descentralizar los recursos, dejar a la provincia que cobren sus propios recursos para que financien su gasto. En la dictadura militar, después Menem le tiraron la educación, salud, le tiraron todo y nunca los recursos. Los recursos en cuenta-gota. Bueno, lo primero que tienen que hacer, el grueso de los recursos lo hace la nación. Tienen que volver los recursos a la provincia. Vos tenés que bajar la recaudación de IVA y bajar la recaudación de ganancias para que haya un civil impuesto en la provincia y que puedan cobrar las provincias. Ahí tenés la fiscalización directamente relacionada con esto. Después, para ser un país federal en verdad, vos tendrías que priorizar la distribución entre las provincias, no que lo maneje discrecionalmente la nación. Tendría que haber una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que permita que las provincias tengan participación de acuerdo a varias, no solamente a la producción, sino también de acuerdo a la NBI, a las necesidades básicas insatisfechas. De esa manera, las provincias más pobres van a poder recibir asistencia a su población, porque lo dice la Constitución Nacional, por el solo hecho de habitar en el suelo argentino. Y tercero, básicamente este país lo que tiene es que no le cobra impuestos a los ricos de este país. Las provincias tendrían que tener, con la ayuda de la nación, porque ahora que está todo satelizado, se podría ver desde el exterior del planeta, desde arriba, ver la cantidad de superficies sembradas, etcétera, etcétera, y no manejarse por declaraciones juradas y después ver en los catastros quiénes son los dueños de la tierra. Es inadmisible lo poco que pagan los dueños de la tierra en la Argentina por gravamen inmobiliario. Se entiende. Bueno, seguramente es un tema que siempre es materia de análisis y por lo tanto creo que no se va a agotar acá. Creo que se van a ver algunas otras cosas la semana que viene, más bien al final. Y creo que, a ver, si nos ajustamos un poquito a esta agenda, en la cual es repetitivo, creo que el periodismo de la década del 60, del 70, independientemente de algunos otros posicionamientos que se podían jugar, podía estar relatando esto, y lo interesante, digamos, es ir también allí a donde hay que ir, porque mientras la gente votaba, el pueblo argentino votaba, su población elegía gobiernos. Cuando los proyectos se ponían en marcha, pregúntele a usted a varios presidentes de la República Argentina, nombraste por caso también a Ilia. O casualidad entramos al fondo después de un golpe militar, o casualidad empezaron a llegar las primeras legislaciones en favor de la patria financiera, lo que se conoció como patria financiera, después con el proceso militar, y cuando lo tumbaron a Ilia se hablaba de laboratorios y petróleo. Cuando lo tumbaron a Irigoyen era petróleo, cuando lo tumbaron a Perón también era de todo un poco, y cuando lo sacaron al último gobierno
digamos, donde había asumido la fórmula Perón-Perón, se instauró la dictadura militar, la ley de entidades financieras, después siguieron, ¿no?, algunas otras legislaciones, y rara casualidad, siempre tuvieron que salir a golpear la institucionalidad, matar gente, convertir a la Argentina en una colonia, siendo los brazos armados de las políticas imperiales, olvidándose de dónde venían, porque nada tienen que ver con el general Sabio, el general Mosconi, el general Huergo, o no. Entonces, esos que trabajaban en una Argentina distinta, que estaban educados en la doctrina de la defensa francesa, tenían una cosmovisión de un país, era la siderurgia, el acero, el carbón, el petróleo, el país desarrollado, por oposición a estos otros que asumieron después, siendo cómplices y al servicio de políticas que no le servían al pueblo argentino. De la mano prohijaron la Comisión de Asesoramiento Legislativo, vos la recordaste muy bien en una nota, Horacio. Entonces decir, bueno, uno llega a la conclusión, después se ve el proceso menemista, uno ya llega a la conclusión de que todo esto no fue normal, algo hubo que hacer distinto. No hay una sucesión ininterrumpida de gobiernos electos por el pueblo, donde usted, desde el punto de vista institucional, pudo ir de alguna forma tamizando, pensando, elaborando, diciendo este dirigente no, este sí, este partido no, este sí. Porque cuando se lo largaban al ruedo, no te largaban toda la dirigencia, te largaban los que quedaron vivos y el recuerdo en el cementerio. Entonces no digamos más pavada de que hay una cuestión, de que hay una democracia joven. Joven es Australia, joven es Canadá, joven es Estados Unidos. Entonces no nos vengan con ese cuento. Y jóvenes, es desde esos lugares tan jóvenes, se intervenía y se saboteaba las políticas de desarrollo nacional. Vayan a los documentos de determinadas universidades del norte y lo va a encontrar, no lo dice Aldo Batizaco, lo asumen y dan a conocer sus documentos. Dice, nosotros en tal década del siglo XX hicimos tal cosa. Yo diría que se hasta autoincriminan. Y todavía hay estúpidos acá que siguen diciendo que quien dice eso es comunista. Tamaño dislate. No me quiero extender, Horacio, no te quiero robar el tiempo, sé que tenías un compromiso. Sé que tenías un compromiso y bueno, algún día vamos a tener que hablar específicamente, y te invito a esto, sobre la legislación que se gestó en esos 3 golpes militares. Seguro. Engendraron un modelo de país. El cambio que hicieron en la legislación fue siempre a favor de esa minoría que está contando vos. Todos los cambios, no solamente la entidad financiera, la inversión extranjera, en toda la medida, la minera, todos lo hicieron a favor de esa minoría y así estamos. Sí, tanto es así que yo te voy a tirar una. Decía un día, hablé con uno hace como unos 10 años, dice, no sé, dice, acá dice, nadie conoce el código minero. No lo encontrás, no lo conocés. Bueno, lo dejamos para otro día. Te mando un fuerte abrazo. Déjame hacer una sola acotación. Sí. Los 3 secretos que dice Cristina fueron creados por dictadura militar. Sí, señor. El secreto, la ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario, que tiene el secreto fiscal, la dictadura de Agustín P. Justo, y lo hizo Federico Pinedo, el que fue abuelo del presidente provincial del Senado. Sí. La ley de Bursátil, el secreto Bursátil, la ley de Onganía. Sí. Y la ley de la 21.526, artículo 39 y 40, el secreto financiero. Todo armado por dictaduras militares. Sí, señor. Bueno, de algo le habrán servido a los intereses externos. No sé, algún día como ocupás la Casa Rosada y te crees que sos el guacho pistola de la barra matraca y te haces el malo porque tenés fierro, algún día dices, podés hablarle al pueblo argentino y decirle, che, mira, no equivocamos. Si es que lo crees, no sé. Bueno. Horacio, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Aldo, por la posibilidad de charlar contigo y con todos los amigos del programa. Por favor, para nosotros siempre es un gusto, un placer y aprendemos mucho. Gracias. Quien está del otro lado de la pantalla, también. Un abrazo. Buen domingo. Chau. Bueno, escuchábamos a Horacio Robelli. ¿Qué quiere que abunde? No se puede abundar. Todo lo dijimos en castellano, no hay terminología críptica.
Bueno, habrá que seguir reflexionando por qué estamos como estamos, por qué seguimos. Habrá que pensar qué es lo que quedó en pie después de todo lo que pasó en la República Argentina. Y habrá que pensar, y yo siempre decía, che, me encuentro a la dirigencia discutiendo el 2023, y estaba medio enojoso. Anoche digo, no, también, es muy apurado. Pero, ¿por qué no pensarlo? Pero no porque creo que no hay que detenerse en el ahora solamente, y es válido que uno diga, sí, mira, dedicate a gobernar y solucionar problemas, el 2023 llega. Mi pregunta hoy es si todos los actores que están en juegos hoy, cuando usted los escucha, por lo que dicen que quiere, ya están bosquejando el modelo de país. Quiero decir esto. La gran diferencia va a estar cuando usted empiece a escuchar cosas disonantes y que no se parezcan tanto como las que se escuchaban. ¿Por qué? Porque o vamos a discutir candidaturas o vamos a discutir un modelo de país distinto y no esta espantosa factoría. Alguien va a tener que corporizar esa propuesta. Y si no, vamos a seguir en lo mismo. Después usted elegirá el original o el trucho. Ahora, si yo escuchara algo completamente distinto a lo que se ve, bueno, este es mi caso, ojo, en mi caso, diría, empezaría a escucharlo mucho mejor y tal vez el 2023 estemos discutiendo un proyecto de país serio. Es muy blanco-negro lo que estoy diciendo, lo llevo a los extremos, por supuesto. Hay grises. Usted me interpreta lo que quiero decir. Bueno, nos vamos. Fabián Arias nos acompañó este sábado, a quien le agradecemos mucho. Y Aldo Batizaco dice que bueno, se terminó este ciclo de entrevistas del canal de TV del Diario Digital Conclusión, al menos por este fin de semana. Nos estamos viendo la semana que viene. Chao, hasta luego.